Capital Intereconomía, clave para anticiparse y acertar en los mercados. 9:36 minutos de la mañana. Saludo a Hernán Cortés, que es socio fundador de Olea Gestión y es gestor junto a Rafael Peña del fondo Olea Neutral. ¿Qué tal, Hernán? Bienvenido, buenos días. Buenos días. Toca hablar de bancos centrales hoy y lo primero, lo último, lo de anoche. Sí. Reserva Federal. ¿Cómo valoráis la decisión de la FED de subir tipos 75 puntos básicos, no 50 como se esperaba a principios de semana? ¿Y qué utilidad, qué objetivo puede cumplir? Bueno, yo la verdad, más que el hacer una lectura muy de grandes conclusiones de si sube 50 o 75, me pareció más relevante las indicaciones que ha dado con respecto a los tipos de interés, ¿no? Uh-huh. Los famosos DOTs estos, que son la previsión del Consejo de la FED, que nos lleva a un tipo de más o menos el 3,5, 3,25, 3,5 a finales de este año y un 3,75 el año que viene. Y luego me ha llamado mucho la atención y es la previsión de crecimiento del PIB, que para el 2022 la ha bajado del 2,8 al 1,7. Uh-huh. Y la del 2023 también la ha dejado por debajo del 2. Entonces, claro, esto, por recordar el contexto del cual veníamos, a principios de año se esperaba un crecimiento en Estados Unidos del 4%. Entonces, nos hemos fulminado ya más de un 2% de crecimiento en Estados Unidos. Y yo calculo que en Europa, a pesar de que la semana pasada el Banco Central Europeo sacó una previsión de crecimiento del PIB para el 2022 del 2,8, yo creo que va a estar claros riesgos a la baja esa previsión y va a estar probablemente más cerca del 2 que más cerca del 3, que es la que han dado, ¿no? Entonces, bueno, vamos viendo que todas estas dificultades que nos vamos encontrando, como el crecimiento de la inflación en primer lugar, la falta de confianza que genera el consumo y la inversión, la inestabilidad, especialmente en Europa, que produce la inestabilidad de la guerra entre Rusia y Ucrania, y la consecuente subida de tipos para poder compensar este alza tan importante de las inflaciones, pues va haciendo mella en el consumo y la inversión, en el crecimiento de la demanda interna y, por tanto, en el crecimiento de los PIBs. Entonces, bueno, pues si esto sigue así y no conseguimos ponerle solución, especialmente el tema de Rusia y Ucrania, me parece clave para poder recuperar unas expectativas de crecimiento razonables, unos tipos de interés más razonables en base a una inflación bastante más baja, pues nos comeremos el otro 2% que queda de expectativa de crecimiento, con lo que a este paso pues acabaremos el año en expectativas de crecimiento cero, ¿no? Este escenario en el que estamos y que estás dibujando, Hernán, y esa guía que mencionabas sobre la política monetaria, la subida de tipos en Estados Unidos, ¿cómo puede afectar, cómo puede presionar al Banco Central Europeo de cara a sus próximas reuniones? Banco Central Europeo que está enfrascado en otro problema ahora, que no sé si es compatible de resolver con el de la inflación, que es el de la fragmentación de la deuda europea en un entorno de subida de tipos y que puede hacer mucho daño a algunas economías como las periféricas. ¿Todo eso cómo lo van a jugar el Banco Central Europeo? Bueno, el Banco Central Europeo va a seguir su guión, va más lento que la Reserva Federal, pero yo creo que continuará en una senda no muy distinta, ¿no? Probablemente pues, con subidas de menos intensidad, no de 75 puntos básicos, pero de 25, a lo mejor alguna de 50. Y bueno, el mercado prevé que no llegue a esos 3,5, 3,75, sino se quede más bien en 2,25 o 2,5. Es cierto que la inflación subyacente en Europa todavía se mantiene a niveles bastante moderados o relativamente moderados, del 4%. Y bueno, pues parece que los efectos de segunda vuelta van más despacio de lo que están
en Estados Unidos, ¿no? Que la velocidad que lleva en Estados Unidos, donde la inflación subyacente está al 6%, ¿no? Más cerca del índice general. El tema de la fragmentación yo creo que fue la gran noticia de ayer, y lo que de verdad movió el mercado fue el anuncio por sorpresa de esa reunión extraordinaria del Banco Central Europeo para hacer frente a la evolución que estaban tomando las rentabilidades de los bonos periféricos, especialmente España e Italia, frente al riesgo alemán, ¿no? Entonces, pues han llegado a la conclusión, o la conclusión de la reunión ha sido que la cartera de bonos del Banco Central Europeo, que proviene del plan de emergencia de la pandemia, que yo creo que es más o menos del orden de unos 3 billones españoles de euros, los vencimientos que se vayan produciendo en esa cartera. Hago un inciso, esa cartera se formó en base a la proporción del PIB de cada país. O sea que si la cartera son 100 y Alemania pesa un 30% del PIB, se compró 30% de la cartera en Alemania. Si España pesa un 10, se compró un 10% de la cartera en España. Bueno, pues ahora cuando vengan los vencimientos, esta es lo que han acordado. Cuando lleguen los vencimientos de esa cartera, no van a comprar en la misma proporción que lo hicieron originalmente, sino que el Banco Central Europeo tendrá la discrecionalidad de poder reinvertir esos vencimientos en aquellos países o en aquellos bonos de aquellos países que pues están teniendo más problemas para financiarse, ¿no? Entonces eso pues llevó a que el bono italiano cayese unos 40 puntos básicos de rentabilidad, como del 4,20 al 3,80 más o menos, y el español pues del 3,10 al 2,90, o sea, unos 20 o 2,80 y algo. Sí. Entonces ha habido mucho movimiento ahí. Sí. Y en fin, ha anunciado también el desarrollo de un producto que para poder hacer frente a esta eventualidad, ¿no? De la fragmentación. Entonces, pues vamos a ir viendo. Hoy desde luego ya están subiendo otra vez los bonos periféricos. Sí. A la espera de lo que pueda pasar y como lo dijeras todo el mercado, vosotros en vuestras carteras de cara a las próximas semanas, no sé si habéis hecho algún cambio. ¿Cómo afecta todo esto en inversión de largo plazo, que es la apuesta que hacéis desde Olea Gestión? ¿Qué le decimos al inversor o qué le estáis diciendo al inversor para que en un momento como este, en el que vemos dudas, incertidumbre, volatilidad, no pierda la calma? ¿En qué hay que estar invertidos ahora mismo, mirando siempre con las luces largas puestas? Yo creo que en este tema de los bonos europeos, la tendencia va a ser similar a la de los americanos. No nos separa tanto de ellos. O sea, la inflación en Europa es prácticamente del 8 y ahí es del 8,6 y nos separa la subyacente, pero no estamos tan separados, son dos economías en el fondo similares. Entonces, la tendencia en Europa va a ser similar a la americana. Y con respecto con lo que, en principio, en tipos de interés hay que mantener bastante prudencia porque, en principio, hay más riesgo a la alza que a la baja en estos momentos. Y con respecto a los riesgos periféricos, pues también yo iría con cuidado porque, ya pasó en 2011 que los países centroeuropeos pusieron a España e Italia al borde del precipicio para conseguir que se acometieran una serie de reformas que nos venían proponiendo desde hacía tiempo desde Europa. Y probablemente pues ahora nos pase lo mismo. O sea, los países centroeuropeos más rigurosos presupuestariamente y con niveles de deuda más bajos, pues no van a querer salir a rescatarnos a la primera de cambio. Entonces, han mostrado interés en echar una mano, pero tampoco va a ser, no se van a volcar con grandes volúmenes de compra, sino que, pues nos van a hacer ponernos en cierto estrés para que realmente aquí
se acometa una mayor disciplina fiscal, que es lo que están deseando. ¿Algún cambio que podamos hacer en nuestras carteras o en qué hay que estar ahora mismo, Hernán? ¿En qué estáis vosotros? Bueno, pues año complicado, los años de subida de tipos complicados para las bolsas, sobre todo para algunos sectores, pero bueno, yo creo que después de la corrección de las bolsas empezamos a ver niveles de PER bastante cercanos a la media de los últimos 10, 15 años, con lo que, digamos, las valoraciones son razonables, no está regalado el mercado, pero son razonables. Y en los bonos, pues también nos estamos acercando a rentabilidades también razonables para lo que esperamos vaya a ser un entorno de inflación que tienda a la baja y que en 2024 probablemente esté más en niveles del 2%, ¿no? Entonces, bueno, el mercado ha sufrido mucho y los niveles actuales, pues no sé si son los definitivos, pero desde luego los tipos de interés o las subidas que ya descuentan las curvas de tipo de interés tanto en Estados Unidos como en Europa, nosotros empezamos a estar bastante cómodos con lo que se está descontando. Entonces, bueno, pues con mucha prudencia, pues empezamos a ver niveles razonablemente invertibles, ¿no? A partir de los niveles actuales, tanto en bolsa como en renta fija, con mucho cuidado con los periféricos, eso sí. Hernán Cortés, socio fundador de Olea Gestión y gestor junto a Rafael Peña del fondo Olea Neutral. Gracias por estar con nosotros y seguiremos intentando entender con vuestra ayuda lo que está pasando en los mercados y con los bancos centrales. Gracias, hasta la semana que viene, Hernán. Gracias, Rubén. Hasta mañana, hasta la semana que viene. Adiós.